En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, el Dios de la gloria, les ayude a cada uno de ustedes y que hoy, en esta mañana, nos permita entrar en ese misterio de la cruz. Decíamos el lunes, el lugar donde Cristo descansa. El Señor también nos lleve también a nosotros a poder descansar en la cruz. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, muy bien. Damos la bienvenida a todos los que poco a poco se comienzan a conectar en Facebook. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Un tema interesante, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la cruz. La cruz, que para muchos es un sencillo adorno. ¿Sí? Un sencillo adorno. Ahí anda una cadenita con una cruz. Qué bonito se ve la cruz ahí. En las casas hay cruces, en todas partes. Sin entender por qué andan la cruz. Pero muchas veces cuando los padres vienen que quieren bautizar a sus niños, tengo un diálogo sobre la cruz, porque es decir, hay un momento en la acogida del rito bautismal que hacemos el signo de la cruz y yo les pregunto, ¿por qué lo hacen? Y muchos no saben ni qué responder. Hay algunos que dicen, lo hacemos porque el Padre nos dice que lo hagamos. O sea que si el sacerdote no te dice, haz el signo de la cruz sobre tu hijo, no lo haría. No, dice, ¿y para qué? A ese punto hemos llegado, hermano. Y entonces, ¿qué pasa? Ya la misma cruz, para muchos desde la antigüedad, desde antes de Cristo, significaba unión de contrarios. Unión de contrarios. ¿Por qué? Porque hay un palo vertical que se une a uno horizontal. La cruz, al contrario, lo que se cruza. Y ese mismo significado, unión de contrarios, lo vamos a encontrar también en los mismos paganos que miraban con la cruz los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Miraban en la cruz también todo lo cósmico unido a lo terrestre, el cielo se une a la tierra. Y hay una cruz que es una cruz, ya se me fue el nombre de dónde eran estos guerreros así, que simbolizaba la rueda, porque era la cruz aquella que va formándose. Los hermanos del camino casi la hacen en el pan ácimo. En el pan ácimo hacen un tipo de cruz de ese tipo. Y entonces, independientemente de todo lo que signifique ese adorno, porque lo estoy poniendo como adorno, en Europa llegó un momento en que se prohibió poner cruces en los hospitales, en las escuelas, en los lugares públicos. ¿Por qué? Porque la cruz como que ofendía solamente el signo de la cruz a muchos. ¿Y por qué los ofendía? Sí, es decir, para mí no significa nada. Yo no, ni frío ni calor me da que pongan cruces en los cementerios. Ustedes van a un cementerio judío, ahí no hay cruces, ahí ellos lo que ponen es una piedra. Van a otros lados, ponen una luna, etc. Es decir, cada quien pone lo que para ellos tiene un significado. Pero si el mundo pagano ha dejado de contemplar la cruz y de ver la cruz, digo yo, ¿por qué la prohíben? Imagínense que allá en Europa, quien defendió la cruz en los lugares públicos, en las escuelas, en cualquier parte, aunque sea como adorno, ¿quién lo defendió? Los judíos. Los judíos, que no creen en la cruz, que no creen en Cristo crucificado. Pero bueno, aparte de lo que puede ser ese adorno, que ya con solo ponérselo, con solo presentarlo, con solo mirarlo, a algunos les ofende, yo les digo, los que
Una vez dijo una persona de fe, pues yo hago el signo de la cruz porque es así que saludo al Señor. Si ustedes se dan cuenta, hemos comenzado cada encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así saludo al Señor. Este es el saludo litúrgico que tiene la iglesia. Nosotros los curas muchas veces lo estamos un poco tirándolo ahí por la ventana, porque en vez de decir en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, decimos buenos días hermanos, ¿cómo están? Buenos días a todos, buenos días, y un aplauso. Y bueno, y ya comenzamos a hacer de todo sin presentarle a la asamblea de que estamos reunidos por la presencia de la Santísima Trinidad. Porque esa es la otra cosa que también ustedes tendrán que ver. ¿Por qué hay algunos que tienen una repulsión a la cruz? Porque no creen en la Santísima Trinidad. Y lo decía bien esa persona. Yo me santiguo, yo me encomiendo, yo saludo a Dios con la cruz. ¿Por qué? Porque en la cruz está toda mi fe. Yo cuando hago la señal de la cruz, yo me persino, yo me santiguo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ustedes ven, apenas estamos iniciando, todavía no entramos en materia y ya hay mucho que decir. Ya hay mucho que darnos cuenta de que este simple saludo litúrgico no es solamente una cosa de que, bueno, yo ya lo sabía. Claro, tu vida no cambia. Tu vida no cambia, es cierto. Pero cambian tus costumbres. Antes la gente pasaba por el cementerio y se hacía la señal de la cruz. Hay algunos que no saben ni por qué. Hay otros que pasando por la iglesia se hacían la señal de la cruz. Hay muchos que no saben ni por qué. Ya les dije, era un saludo, es un saludo, todavía sigue siendo un saludo litúrgico. Porque nosotros comenzamos toda acción litúrgica, toda, cualquiera. Iniciamos, vayan a leer los salmos, vayan a ver la misa, vayan a ver los breviarios, vayan a ver todo. Y todo comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo. Y si no decimos nombre del Padre, podemos decir en los laudes, Señor, abre mis labios. ¿Y qué es lo que hace el que dice, Señor, abre mis labios? Hace una señal de la cruz en la boca. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es decir, sin decir en el nombre del Padre, del Hijo, sin decir en el nombre de Cristo, en el nombre de la cruz. Entonces, como vemos ahí, ya tenemos bastante, un saludo. ¿Y qué quiere decir ese saludo? Fíjense cómo es el demonio tan astuto, que es lo primero que ha querido quitarnos en este tiempo de pandemia: el saludo, el distanciamiento social. Hay que estar a 2 metros, no hay que darse las manos, no hay que saludar con un beso, no hay que el saludo. ¿Y entonces qué? El saludo viene menos, porque yo te estoy saludando aquí desde hola, hola, como chiquito que todavía no entiende que está saludando. Sí, chiquito no entiende, porque la mamá le dice, tira el brazo, dice hola, él le tira el brazo y dice hola, y como la mamá dice hola, también dice hola, pero no entiende que es un saludo. No entiende que dar un beso es un saludo. Cuando la mamá dice, dale un besito a este niño, y pan, agarra y le da un mordisco, porque cree que eso es lo que hacen papá y mamá cuando se están besando. Le dan unos mordiscos. No se muerden, se están besando. Un saludo. Es decir, tú saluda como quieras, saluda a quien quieras, pero que ese saludo se entienda lo que es. Nosotros profesamos la fe en un Dios uno y trino. Por eso nos saludamos en el nombre del Padre, del Hijo. Nosotros tenemos la fe en un Dios que ha bajado del cielo a la tierra, del cielo desciende, del cielo baja a la tierra. Bien, así. Es decir, cuántas cosas
con un simple gesto, con un simple saludo litúrgico. Y entonces les voy a decir una cosa, la cruz no la busquen en el Antiguo Testamento como cruz, porque no lo van a encontrar. Van a encontrar algunas referencias a la cruz, algunas cosas que nos hacen hablar de la cruz. Ya desde el inicio de la Sagrada Escritura, el Señor pone en Caín una señal. Fíjense que estoy cambiando del adorno, del saludo, a una señal, un signo de la cruz. Y entonces, ¿cuál es la señal que va a tener Caín para que no lo maten? En la frente, dice la Biblia, una tau. ¿Qué es la tau? La tau es la última letra del alfabeto hebreo. Y si ustedes ven, esa letra corresponde al hábito franciscano, porque San Francisco ha querido hacer un hábito en forma de T, en forma de cruz hebrea. Ya dijimos que los hebreos no tienen la cruz. Y entonces, ¿qué es lo más parecido a la cruz? ¿O qué es lo que tienen ellos como cruz? Como T en el alfabeto de ellos. La T de ellos es el tau. Y entonces el tau, que es aquel especie de cruz sin palo arriba, que es el hábito franciscano, lo adoptó San Francisco para su orden como un signo. Volvemos a la palabra signo. Como un signo de que ellos eran los más pequeños, eran los últimos, los mínimos en esta tierra. Y entonces un franciscano anda vestido con ese hábito, que si lo quitan y lo guindan, es una tau. ¿Por qué? Porque son los últimos. Aunque después, más adelante, no pretendan ser los últimos. Pasa lo mismo con nosotros los sacerdotes. Nosotros hemos sido escogidos del Señor para ser siervos, aunque no seamos siervos, seamos los que nos sirven, atendidos como reyes. Gracias a todos que en este tiempo de cuarentena nos han atendido como reyes. Hemos aumentado como unos 2 kilos, pero paciencia. Nos daban de comer, nosotros comíamos. Para nosotros este tiempo ha sido un tiempo de gracia, porque ya les decíamos, más que el sufrimiento, estar encerrado, a que esto, que todos creen que estamos muriendo, el sufrimiento a todo eso ha sido esta forma de encontrarnos, de llegar a ustedes. Y entonces volvemos a ese signo, el tau, un signo en la frente para Caín, que mató a su hermano, para que nadie se vengue con él, para que nadie use venganza. Y entonces ya vemos como desde el Antiguo Testamento, al inicio, las primeras páginas, hasta el Apocalipsis, en donde todos los elegidos llevarán un tau en la frente para que el demonio, el diablo, la serpiente, el dragón, como quieran ustedes, no los toque, para que no los mate. Entonces, del inicio al final, ustedes se encuentran con ese famoso tau, que no es la cruz franciscana. Vayan a ver los franciscanos y andan una cruz, que les enseñen, aprendan de ellos que esa es la cruz que ellos tienen como. Y bueno, seguimos adelante. ¿Por qué? Porque este signo es el primer signo que la iglesia nos regala cuando nos introduce en su seno. Cuando ustedes presentan a un niño para que sea bautizado, los padrinos, si le preguntamos, ¿por qué hace la señal de la cruz en este chiquito? ¿Por qué hace la señal de la cruz en este niño? No lo sé. Yo porque con mi compadre, yo voy a ser padrino porque quiero ser compadre de mi amigo. Ni siquiera les interesa la responsabilidad de la que se le ha preguntado antes. Bueno, paciencia. Hay padrinos que sí son responsables. Han tomado en serio la fe. Hay padrinos que ni siquiera quieren ponerse en orden con Dios, con los sacramentos, pero sí quieren ser padrinos. ¿Harán la señal de la cruz? Sí, harán la señal de la cruz. Pero ¿qué entienden de ese signo, de esa señal? Yo le explicaba una vez a los padres de familia, la cruz para el chiquito es como la vacuna para el recién nacido.
a su niño, le preguntaba a la mamá, ¿lo vacunaron cuando nació? Ay, sí, qué horror, qué horror. Ver a mi chiquito que lo agarraba el pediatra, lo alargaba como si era de trapo, lo tendía ya y todo, y después de que lo alargó, lo jaló y todo, como si era muñeco de trapo, lo puso ahí en una cosa y ¡pam! Le mete una inyección. ¿Sí? Es una vacuna, le decía. Es la primera vacuna que recibimos. Porque la vacuna, ¿qué es lo que hace en nosotros? Crea anticuerpos. La vacuna es el virus o el germen atontado o destruido o semivivo o como quieran ustedes, que nos lo introducen en el cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crear anticuerpos para esa enfermedad. Específicamente estamos hablando del tétano para el recién nacido, de la difteria, de la pertosis. Entonces, estamos hablando de que la cruz tiene la misma función. Por eso, al recién, que aún no lo hemos ni bautizado, el Señor nos pone una vacuna, nos pone la señal de la cruz, nos hace llorar, nos hace sufrir. ¿Pero para qué? Para que nosotros nazcan esos anticuerpos a la muerte. Ponernos la cruz significa que el Señor nos está inyectando anticuerpos de la muerte. Nos está inyectando la cruz. Ya ahí lleva la muerte. Y entonces, pero esa muerte ha sido vencida. Esa muerte ya no nos hace daño. Esa muerte ya está destruida por Cristo. Entonces, que Él nos meta la muerte, que Él nos haga entrar, nos empuje, nos lleve a la muerte, hace que nosotros también podamos crear anticuerpos. ¿Y anticuerpos a la muerte para qué? Pues ¿para qué? Siendo otro Cristo, tenemos razón de existir. A aquellos que necesitan. Aquellos que necesitan, ¿por qué? Porque todavía no le han encontrado sentido a la vida. Todavía el sufrimiento lo ven como, ya lo decíamos el otro día, ay Dios, este valle de lágrimas y amarguras en que me ha hecho. Pues no, el sufrimiento no es para eso que el Señor te lo ha regalado. El sufrimiento, el Señor nos lo ha regalado para que seamos fuertes en la fe, para que demos razón de la existencia, de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Porque si yo estoy cierto del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la desnudez, ni nada, ni el terremoto, ni el coronavirus, ni el temporal, ni nada me podrá destruir. Si yo estoy de pie en roca firme, si yo tengo certeza del amor de Dios, Dios me ama, sí, Dios me ama. ¿Y por qué el terremoto? ¿Por qué los niños muertos? ¿Y por qué la pandemia? No lo sé. ¿A mí qué? Hablen con los científicos, hablen con los que crearon ese virus, hablen con los que están trabajando para dar solución. Pero yo la única certeza es que sé que Dios es bueno y que todo lo que Dios está haciendo es para mi bien. Por eso decíamos, este signo que se hace al inicio de la vida cristiana tiene tantísimo significado, que muchas veces hay algunos que hasta se quedan mudos, dicen, y le digo, ¿y para qué sirve la cruz? Me quedan viendo, se ponen a reír y no saben qué decir, porque saben que lo que van a decir es una tontera. Entonces, para ahuyentar los vampiros, me dicen. ¿Cómo? La cruz. Sí, para los vampiros. Yo miré en la película que le ponían una cruz y salía el vampiro. Ay, Dios mío, qué punto estamos. Tu catequista se llama El Gran Televisor, las películas, Hollywood. Tú recibes catequesis, tu universidad, te has graduado, licenciado de Hollywood. Porque Hollywood es quien te ha dado tu título. Bueno, entonces, ¿qué te voy a decir yo? Sigue alimentándote de Hollywood. A ver qué te va a regalar Hollywood. Si Hollywood
te va a dar una respuesta a todo el sufrimiento. Porque, hermano, el sufrimiento, tarde o temprano, tendrá que llegar a tu vida, si no ha llegado. Y eso es un gran misterio. Es un gran misterio que nadie lo puede resolver. ¿Por qué nadie lo puede resolver? Porque ese es el ciclo de la vida humana. El hombre, como las plantas, nace, crece, se multiplica y muere. ¿Y qué? ¿Quién puede cambiar ese ciclo? El único que lo puede cambiar es Dios. ¿Por qué? Porque con Dios nace, crece, se multiplica y sigue viviendo eternamente, a la eternidad. Porque nos llama el Señor a la vida eterna. Nuestra vida no termina aquí, nuestra vida sigue. Y eso es lo que más deja a muchos con interrogantes, que los deja ahí en la incerteza. Porque allá los pueblos orientales, los chinos, japoneses, los coreanos, todos ellos mueren con la esperanza de que después de que mueran se van a convertir en cerdo, en vaca, en mosca, en quién sabe qué cosa. Porque si ellos se van a reencarnar y van a volver a ser quién sabe qué, un árbol o lo que siempre han deseado. Pero nosotros no. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor, que nos ha dicho: después de que hayas muerto, resucitarás. Resucitarás y vendrás al Padre para ser juzgado. Y si eres digno de entrar, tendrás vida eterna, y si no, tendrás un infierno eterno. Nos espera la eternidad, sea para la vida, la alegría, o sea para la tristeza. Vida eterna y muerte eterna, dice el profeta Daniel. Así que, hermanos, estamos hablando de que ya desde el inicio de la vida cristiana, antes de ser bautizado, todavía ni siquiera ha iniciado la vida cristiana, el Señor no te esconde la realidad. El Señor te pone en la frente un signo de la cruz que ya no va a ser para protección, como decíamos en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis. Ya no va a ser como protección, ya va a ser formación, formativa, para que forme en nosotros una espina dorsal. Seamos hombres que nos podemos parar ahí delante de situaciones catastróficas. Hoy la humanidad cada día se está poniendo más débil, que ahora cualquier cosa te hace entrar en depresión. No digo tontera, porque es decir, para mí será tontera, pero para ti no. Si no, no estuvieras deprimido. No estuvieras deprimido por ese novio que te dejó. No estarías deprimido por esas clases que van mal. No estarías deprimido por ese matrimonio que no funcionó, por esa familia, por esa muerte. Que murió papá, sí, murió mamá, también murieron. Que han muerto, sí, todos están muriendo. ¿Y qué? Yo no estoy esperando morir yo. Qué tristeza tu existencia. El Señor no ha venido para que, es decir, los tristes sigan siendo cada día más tristes. No, el Señor ha venido para que encuentres aquello que el mundo, la humanidad, el hombre había perdido. Y había perdido, ¿por qué? Porque el demonio ha hecho que cada uno de nosotros cayera, y cayendo en la muerte, entonces ¿qué? Cayendo en la muerte, ya nos encontramos en un túnel que aparentemente no tiene salida. Aparentemente no. Por eso Jesucristo se ha encarnado, dice: pues no, vengan a mí, síganme. Y Jesucristo no dijo como Chespirito: síganme los buenos. No, síganme los descarriados, síganme los cojos, los ciegos, los leprosos. Porque ese es un signo del Mesías. Cuando venga el Mesías, los leprosos quedarán limpios, los ciegos verán, los cojos.
Pero, ¿cuál es tu lepra? ¿Cuál es tu ceguera? Aquí tenemos mucho que decir con el pecado. Porque no ves el amor de Dios, sí, no veo. No ves que tus hijos te aman, no ves que tú, ay, ¿qué pasó el día de la madre? No me vinieron a ver. Pero no, abrí los ojos, no te das cuenta. Estamos en tiempo de pandemia y se está recomendando de que no salgan de casa. Dale gracias a Dios que no vinieron a verte. Debería de estar preocupada cada mamá que llegaron sus hijos a verla. Que no solamente se pudieron contaminar ellos en el camino, sino que pudieron llegar a la casa contaminándote. Y bueno, seguimos adelante porque de la cruz hay demasiado que decir. Ya ustedes con un testigo de Jehová que se ponga ahí y se pone a discutir de la cruz pueden pasar hasta 2 horas. Sí, porque son siglos de tradición cristiana. 2000 años de cristianismo en el que nosotros estamos escuchando la misma predicación. Y nosotros te proponemos, nosotros te anunciamos a un Cristo y a un Cristo crucificado. Óigase bien, crucificado. Y yo les digo esto porque no crean que los romanos fueron los que se inventaron la cruz para crucificar a Cristo. Hay gente que cree eso. No, ya crucificar gente, ya los persas fueron los primeros que trajeron ese invento de clavar a gente en una cruz para que quedaran ahí públicamente. Públicamente el cadáver quedaba ahí para que todos vieran que ese había sido desobediente al rey, que ese había sido, es decir, un modo de castigo persa, que luego lo reutilizan los cartagineses, y después de los cartagineses lo retoman los romanos, y claro, lo retoman los romanos con su debida puntualización del Imperio Romano, que es lo que vamos a encontrar en Cristo. Porque cuando Cristo viene crucificado, ya los romanos han modificado ese tipo de tortura, ese tipo de muerte. Porque antes solo era exponer un muerto, los mataban y lo dejaban expuesto en una cruz. Ya después se convierte en un instrumento de tortura. Ya para los romanos, aquellos que confiesan a Cristo palificado, Cristo en un palo, están saliéndose de toda esa tradición y se están metiendo en la tradición de los griegos. Porque los griegos sí, los griegos castigaban clavando en un palo. ¿Cómo lo quieren presentar? Algunos hermanos que todavía no entienden el misterio de la cruz, no quieren entrar en el misterio de la cruz y no quieren saber nada de la cruz. Así que en vez de cruz pondrán un palo y quién sabe por qué. Es decir, para ellos la cruz sigue siendo un escándalo, igual que los griegos y los sabios del tiempo de San Pablo. Pero sí una cosa es cierta, nosotros anunciamos a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo mismo ha sido aquel que nos ha invitado a ser discípulos suyos, tomando la cruz de cada día. Ustedes quieren ser mis discípulos, muy bien. Y yo esto muchas veces, y lo sigo diciendo, Jesucristo es el peor político del mundo. Todo político te baja al cielo y la tierra, te ofrece, de todo te ofrece. Pare de sufrir, pare de sufrir. Todos te ofrecen eso. Pero Jesucristo es el único que dice, ¿quieres ser discípulo mío? Toma la cruz de cada día y sígueme. Imagínate, Jesucristo no dice te voy a resolver tu problema. Jesucristo dice, toma tu problema y sígueme. Ven detrás de mí con tu problema. Y él, pues, no te va a decir, más adelante te la quito, más adelante no. Más adelante va a decir, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan cómo yo cargo, para que ustedes las puedan cargar. O sea, que no es que más adelante te quita la cruz. Más adelante te dice, haz como hago yo.
Cárgala como la cargo yo. Sigue mi ejemplo. Ay, Señor, pero ya no aguanto yo. Ya no aguanto, Señor, decía Santa Teresa de Ávila. Solo sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Tú solo me recetas la cruz de cada día, la cruz de cada día, el sufrimiento, el sufrimiento, el sufrimiento. Y le responde el Señor a Santa Teresa, es que yo así trato a mis amigos. Ay, Señor, le dice la Santa, con razón tenés tan pocos amigos. Con razón nadie quiere ser amigo tuyo. Con razón nadie quiere ser cristiano. Si así tú tratas a tus amigos, esos serán uno de los famosos diálogos así en confianza que tenía la Santa con Jesucristo. Porque Jesucristo no viene aquí a decirte, bueno, si te vas a ser cristiano, pues no vas a saber lo que son los achaques de la vejez, los achaques de las enfermedades, los achaques. No. Ustedes no crean que los que murieron, los mártires que murieron, no sintieron el dolor. Claro que les dolía, pero el secreto está en no poner resistencia, porque eso es lo que el Señor nos va a ayudar. Aprendan de mí, sean humildes. Yo les dije, la cruz es una vacuna. ¿Y qué pasa con la vacuna? Cuando el niño se da cuenta que la inyección duele, pues ¿qué hace el chiquito? ¿O qué hacen los grandes? ¿Qué hacemos los grandes? Hacemos resistencia y ponemos duro el brazo, o dura la nalga, o duro el lugar donde nos van a poner la inyección. ¿Y qué pasa? No duele más, porque aquel que no lo pone duro, aquel que está suavecito, tenso y hasta distraído, porque muchas veces los doctores nos distraen para que no nos demos cuenta. Cuando nos damos cuenta ya terminó. Y doctor, y ya me va a poner la inyección. Ay, si ya se la puse, ni cuenta se dio por estar platicando. Y ya la gente dice, qué mano más suave que tiene este doctor. No es que mano más suave, estaba distraído. Estabas distraído, como dice el Facundo Cabral. No estás deprimido, estás distraído. Porque no es la depresión lo que te está matando. No es ese sufrimiento lo que te está matando. No es tu marido, que no es lo que esperaba, ni tu mujer, que no es lo que esperaba, ni tus hijos, que ya deberían estar casados, dándote nietos y vos chineando alegremente unos chiquitos ahí que lloran y ¡ay, qué alegre! Y ya tomá, cambiarlo, porque la abuela no es la que lo tiene que cambiar, para eso está la mamá. Y bueno, y claro, porque esa sería tu alegría. Pero tristemente aquellos no se quieren ir de la casa, aquellos no se quieren casar, aquellos no quieren una responsabilidad. ¿Por qué no quieren una responsabilidad? ¿Por qué tu hija no quiere una responsabilidad? Porque no la has enseñado a cargar con la cruz de cada día. Porque cuando ella tenía que hacer sus deberes, tú se los has hecho. Cuando ella tenía que, tú se los has hecho. Cuando ella tenía que enfrentar a su padre o a su madre, enfrentar la verdad, tú has mentido y le has ayudado a mentir y le has enseñado a mentir. Y entonces, ¿qué? ¿Ahora está pagando la consecuencia? No está pagando nada. Simple y sencillamente estás viviendo lo que es consecuencia de ese tipo de formación. Has pasado todo el tiempo torciendo al árbol, y ahora el árbol está torcido. Y no es que se te está castigando porque, no, ahora tienes que estar con un árbol torcido. Ahora no te queda más que hacer como los grandes santos. A lo mejor eso pasó para que pasaras de esa desilusión a una realidad. ¿Y cuál realidad? La realidad de aquellos que se han hecho santos gracias a la oración. Ahora que te has dado cuenta de tu error, ahora que te has dado cuenta de todo eso, pues ¿qué te queda? ¿Llorar y llorar? Pues no, yo no te he traído aquí para llorar y llorar. Yo te he traído aquí para que cargues con tu cruz. ¿Y cuál es tu cruz? Tu hijo, tu hija, sí, ellos. Y entonces, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? Pues pide al Señor que te dé fuerza para cargarla. Que de alguna forma
Mande a alguien para que cambie de vida, que se convierta. ¿Y cuántos días Santa Mónica rezó para que su hijo se convirtiera? ¿Cuántos meses? O mejor, ¿cuántos años? Dicen los más expertos que fueron 30 años. Ah, no, me dice la señora, yo 30 años no voy a pasar rezando por mi hijo. Ah, señora mía, se ve cómo lo amas. Se ve cómo amas a tu hijo. No serás capaz de rezar 30 años por tu hijo. Santa Mónica, por eso es santa. Ya viene Santa Mónica dentro de poco. Ya la vamos a recordar. A Santa Mónica y a San Agustín. La próxima semana. Grandes santos. Grandes santos. ¿Y por qué? Gran santo, el Agustín. Ya lo decíamos el otro día. Porque fue un gran pecador. Y ese es el misterio de la llamada. Hablábamos de la vocación. Y ese es el misterio del descanso. Hablábamos de descansar en la cruz. Y ese es el misterio que el Señor nos pone cada día. Que aparezca la cruz delante de nosotros. La cruz delante de ustedes. Y esa misma cruz, pues que aparezca no sola. Fíjense que ahí no está sola. Ahí está el Señor. Ahí está Jesucristo en la cruz. Porque decíamos, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. A Cristo en la cruz. Porque Cristo nos está recordando que nuestra vida sin cruz no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido nuestra vida sin cruz? Porque no se va a parecer a Cristo. Porque no vamos a ser otro Cristo. Tú imagínate que a mí me hace sufrir mi marido y entonces el Señor se lo lleva. A mí me hace sufrir mi esposa y el Señor se la lleva. Quedo viudo, qué alegre. Bueno, como mi esposa era el sufrimiento, pues me busco otra, me caso de nuevo. No seas tonto. Que esa nueva no va a ser como aquella. No va a ser una cruz que te abra las puertas del cielo. Porque recuerda, ¿por qué los cristianos abrazaron la muerte, abrazaron el sufrimiento? Porque tenían claro el misterio de la cruz, que era la llave para abrirnos las puertas del cielo. Jesucristo sabe que es dura la muerte en cruz, sabe que es difícil, y por eso reza, y reza fuerte en Getsemaní. Vayan a verlo en la Biblia, cuánto rezó. Y entonces ese Jesús que rezó tanto en Getsemaní, pues ese Jesús que tanto ha rezado ahí, dice, pero Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ¿cuál es la voluntad de Jesús? Lo mismo que cada uno de nosotros. No sufrir, no llorar, no estar ahí como tonto, aguantando. ¿Y por qué tengo que aguantar a esa mujer? ¿Y por qué tengo que aguantar a mi marido? ¿Y por qué tengo que aguantar a ese viejo? Si allí están los hospicios. Ahí están los hospicios. Decía un párroco en Roma a una familia practicante. Le decía, ustedes meten a sus padres en el hospicio y no se me acerquen a recibir la comunión. Porque son unos criminales. Aquellos no entendieron. Hasta que desobedecieron al párroco, se fueron, metieron al padre en el hospicio y aquel señor en una semana ya era un cadáver viviente. Lo sacaron del hospicio, le pidieron perdón al párroco y le dijeron, padre, usted tenía razón. Mi padre no vive ahí. Desde el día que lo metimos ya mi padre se dio cuenta que lo estábamos enterrando en vida. Porque su vida somos nosotros. Nosotros somos la razón de existir para Él. Y si la razón de existir es yo no te amo, yo no te quiero. Porque ese es un gesto de decir a tu hijo enfermo, yo no te amo, yo desprecio la cruz. Pero si te das cuenta que la cruz, ese viejo enfermo,
ese hijo estúpido, esa hija un poco así, alegre, que nunca se casó, ya tiene 3 hijos, uno de cada hombre. Y que el Señor nos dice que seas ahí condescendiente, que seas ahí apañando el pecado. No, el Señor no quiere eso. Háblale fuerte, dile que deje de comportarse como una prostituta, que ni siquiera es barata, es gratis. Y por esa razón es que queda preñada de uno, de otro y de otro, etc. El Señor no quiere la muerte del pecador, no quiere que se convierta y viva. No quiere que esté chineando a un borracho. Quiere que lo ayudes a salir del alcohol, que lo ayudes a salir de la droga, que lo ayudes a salir de la depresión, que le ayudes a salir, no a tirar la cruz. Un pecado no es una cruz, pero sí la cruz te lleva al pecado. La cruz te hace caer, porque como ya mi mujer se me arrugó toda y yo cuando me la casé con ella era toda bien lisita, jovencita y planchadita, y ahora ya está toda, ahora me voy al bar a desahogarme. Sí, no, ahí no te desahogas nada, más bien te ahogas en alcohol. Así que hermanos, ¿qué te voy a decir yo de estar crucificado con Cristo? Estar crucificado con Cristo significa que el Señor nos está regalando cada día la posibilidad de entrar al cielo y descansar, así como Cristo ha descansado en la cruz. San Agustín habla de que la cruz es el lecho de amor, la cama, el tálamo nupcial, donde el Señor se ha casado con la iglesia, de donde surge la nueva vida, el costado abierto de Jesucristo, así como en la creación el costado abierto del hombre hace que surja la mujer, así del costado abierto de Cristo surge la nueva iglesia, la nueva mujer, la nueva Eva, María. Ahí estaba al pie de la cruz. Y María ya deja de ser la madre de Cristo, porque Cristo nos la entrega a nosotros, se convierte en madre nuestra, madre de la iglesia joven. Juan, el más joven de los discípulos, la comunidad más joven, la comunidad juanina. ¿Y desde dónde nosotros nos convertimos en nuevos hijos? Desde el pie de la cruz, al pie de la cruz de Cristo. Pues bien, hermanos, ánimo, porque el Señor nos ha dejado este gran misterio, no solamente para que aprendamos de Él a entrar en el sufrimiento, sino para que también intercedamos por tanta gente. El gesto de oración nosotros lo vamos a encontrar en algunas catacumbas de Roma. El orante, el gesto de oración, es un hombre que pareciera una cruz. La cruz. Ustedes ven a Cristo ahí. Se ve a un hombre con los brazos abiertos. Prácticamente una cruz. Eso es lo que hace el sacerdote en la misa. Eso es lo que hacemos nosotros en la misa. Cuando estamos orando, estamos haciendo la oración eucarística. Tenemos los brazos abiertos y quedamos en forma de una cruz. Es decir, el hombre, el ser vivo, se convierte en una cruz presentada a la asamblea. En el momento en que Cristo se convierte en cuerpo y sangre, el pan y el vino.
Así que con esto pues terminamos, porque es cierto, Europa se escandalizó mucho porque la cruz representaba la muerte, y representaban la muerte, no cualquier muerte, sino una muerte ignominiosa, la muerte de los criminales, la muerte de los peores de la tierra. Pues ánimo, porque Jesucristo se hizo el peor de la tierra, y se hizo el peor de la tierra no porque Él quisiera, sino porque el Padre quería que nos salváramos. Y entonces se ha hecho el peor de la tierra por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Por eso, hermano, la cruz nos tiene que llevar al agradecimiento grandísimo hacia el Señor, porque no nos ha querido engañar que este mundo es un paraíso, un lugar feliz y un cosa. No. Eso es el cielo. Pero aquí en este mundo se suda, se huele mal, da hambre, da sed, de todo. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque somos seres vivos. Y como seres vivos que somos, algo te estará tocando lo más íntimo de tu ser para darte cuenta de que estás vivo. Porque ¿quién es el que no siente? ¿En quién no experimenta dolor? El muerto. ¿Por qué? Porque ya las terminaciones nerviosas, ya los nervios están muertos, ya no hay forma de que experimenta o sienta el dolor. Y entonces la cruz, que quiere decir el dolor humano, el dolor, el Señor no se lo ha inventado para que tengan compasión uno del otro. No, el Señor no se lo ha inventado ni para eso. El Señor lo ha recogido de una historia que la humanidad ha vivido, en donde era un castigo, donde era la muerte, donde era todo, para que en nosotros se convierta y llegue a ser un signo de salvación, y de entonces sea la cruz gloriosa que el Señor resucitado nos regala a cada uno de nosotros, para que ya no contemplemos ahí el fracaso y seguiremos siguiendo a un fracasado. Pues no, nosotros no seguimos a un fracasado, nosotros seguimos a un hombre que el mundo nos ha presentado como fracasado, el mundo, pero el Padre nos lo devuelve como victorioso de la muerte, victorioso del pecado, y te saca de la muerte a la libertad, de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría. Que eso puede hacer para cada uno de nosotros este viernes, y eso puede hacer cada uno de ustedes cada vez que se hacen la señal de la cruz, que puedan experimentar de verdad que el Señor no te hace tener esa relación con Él para, no sé, castigarte, para, no sé. Es decir, es bonito. Ustedes vieran dos personas que se aman, que se dan un beso. Ay, tengo que besarla, qué horror, cada vez que la veo la tengo que besar. Entonces no se aman. Si se aman, con alegría, cada vez que se ven, lo primero que hacen, se miran a la cara, se sonríen, aquellos ojos llenos de alegría, y después se dan el beso, que es el signo de que se aman. Entonces, ¿cuál es el signo con el que saludamos al Señor? ¿Cuál es el beso que Dios nos da? La señal de la cruz, hermanos. Así que ánimo, que el Señor te ama, y porque te ama, cada vez que contemples la cruz, puedes decir, eso es amor. Así me ha amado Dios. Eso es lo que quiere que yo haga por mi marido, por mi hijo, por mi familia, para que vivamos felices para siempre. Hacemos un Padre Nuestro. Me pasé 2 minutos, no se preocupen, otro día lo reponemos. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por este momento. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes que nosotros muchas veces queremos esconder la cruz o vivir como enemigos de la cruz. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Podemos estar en la paz del Señor. Buen almuerzo a todos, y para los que me siguen, nos vemos en la tarde a las 5 de la tarde en la misa.